Hola a todos y a todas. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos, comunidades imaginadas, las universidades posibles, organizado por el programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos hoy el enorme placer de recibir a Tomás Villasante, profesor emérito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Nos acompaña la licenciada María Emilia Vico, con quien coordinamos este programa. Mi nombre es Federico Donner. Muchísimas gracias, profesor Tomás Villasante, por aceptar nuestra invitación. Para comenzar, queríamos pedirle que se presentara a sí mismo, contándonos sobre su paso por la vida universitaria, tanto desde sus inicios como estudiante, como docente, como investigador, su experiencia también en la política universitaria, y también, además, si puede y si está de ánimo, que nos cuente cuáles fueron sus maestros o referentes, cuáles son los valores que mejor expresan su vínculo con la universidad y cómo sería para usted una universidad soñada o, para utilizar un neologismo, utopiada. Bueno, pues en principio, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer conectarme de nuevo con la Universidad de Rosario, en la que, bueno, he participado en varias ocasiones también con la Intendencia y en general con la propia ciudad. O sea que me siento a gusto en esta conversación con ustedes, ¿no? Pero bueno, hay que empezar por hace tantos años en que yo fui estudiante aquí, en la Universidad de Madrid. Bueno, yo soy de origen gallego. Eso quiere decir que soy viajante por el mundo, en general. Pero bueno, llevo como 50 años acá en Madrid, la gran parte de mi vida. Y de estudiante estudié en la Universidad Complutense, en la misma que me gradué y luego fui profesor. La Universidad Complutense es una ciudad demasiado grande, ¿no? Demasiado grande, con varios campus, etcétera. Creo que después de la UNAM de México en lengua castellana debe ser la segunda o una cosa así. Más de 100.000 personas seguro, porque estuvimos haciendo presupuestos participativos y calculamos que ahora que hay menos estudiantes que antes, pues ya estábamos rebasando esas cifras, ¿no? De no sé cuántos miles de profesores, etcétera. Bueno, allí de estudiante, la verdad que yo en la universidad aprendí poco porque eran los años de la dictadura del general Franco acá, los últimos por suerte, y estábamos de huelga cada 2 por 3, esa es la realidad, ¿no? Lo cual tuvo sus grandes ventajas, ¿no? Sus grandes ventajas hizo que realmente nosotros buscáramos, como estudiantes, a aquellos profesores que digamos, que no hablaban ex cátedra, sino que tenían un contacto con la gente y que eran fáciles, accesibles para poder trabajar cuestiones, yo qué sé, de sociología, de geografía, de historia, o, vamos, yo vengo también del campo de las ciencias naturales, cuestiones de ecología, etcétera, ¿no? Es decir que, bueno, aprendimos mucho en paralelo, diríamos, con la doctrina oficial de las facultades por las que pasé, ¿no? Y por la misma razón, en aquellos años, bueno, me fui a vivir a unos barrios periféricos de Madrid, en donde, bueno, había una mezcla de curas progresistas, grupos marxistas y autogestionarios en los barrios, un movimiento social plural y diverso, fundamentalmente, pero antifranquista. Lo que nos unía, hay una frase chistosa que decíamos entonces, bueno, que decimos ahora todavía: contra Franco luchábamos mejor, ¿no? Es decir, nos permitía la dictadura ponernos de acuerdo a gente que posiblemente estábamos en desacuerdo en muchas cuestiones tácticas, estratégicas, ideológicas, etcétera, ¿no? Eso fue un gran aprendizaje porque nos permitió estar muy cerca de la calle, es decir,
de organizar cooperativas en los barrios, de movimientos vecinales, también en las periferias de Madrid, etcétera. Curiosamente, había gente que se iba a Francia, que traía clandestinamente libros en aquellos años. Estoy hablando de los años 60, 70. Piensen en el mayo del 68 francés como un referente, ¿no? Y claro, para nosotros todo esto era un estímulo, porque ya no era los viejos partidos, ni siquiera el Partido Comunista, sino los nuevos movimientos sociales, ecologistas, feministas, que entonces estaban ya empezando, ¿no? Lo que nos hizo fusionar una práctica real de estudiantes comprometidos con las cosas de los barrios, sobre todo en mi caso, con las teorizaciones que en Centro Europa se venían haciendo. Y también con las teorizaciones latinoamericanas, porque obviamente la mayoría de los libros que podíamos leer, aparte del francés, el inglés, etcétera, estaban también muchos en castellano y venían de América Latina, de Colombia, de Argentina, de editoriales que, digamos, no estaban controladas por una dictadura en principio, ¿no? Y que podíamos divulgar también por estar en castellano. Es decir, que esa primera etapa, digamos, finales de los 60 y los 70 bien largos, hasta que bueno, conseguimos en el 77, 78 acceder a una democracia electoral como la que tenemos, pues realmente fue interesante para nosotros. No solamente para mí, sino para toda mi generación, entiendo yo, ¿no? Es decir, que no teníamos maestros directos, digamos, físicos, porque habían escapado con la dictadura, y después los hemos podido reconocer en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, a muchos de los que 40 años antes habían tenido que escapar por la dictadura de Franco. Bien, lo cual nos dio también un punto de autodidactas bastante grande a muchos de nuestra generación. Sí tuvimos algunos maestros aquí en España, digamos, medio clandestinos, algunos que publicaban con seudónimo en Francia, etcétera, ¿no? Bueno, yo siempre hablo de 3 españoles maestros cercanos que pude conocer y convivir con ellos de alguna manera cuando yo era estudiante. Ellos ya eran profesores. Pues estos maestros que tuvimos aquí más cercanos, que no habían tenido que escapar de España por la dictadura de Franco, por citar 3, como les digo, José Luis San Pedro, un gran economista que nos dio clase y muy buenas, Ignacio Fernández de Castro, que publicaba fuera con seudónimo en El Ruedo Ibérico, que se publicaba en París, y Jesús Ibáñez, que, bueno, pudimos ser, aunque el mayor y maestro, colegas en la facultad cuando yo ya entré de profesor en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Bueno, piensen que la sociología hasta aquellos años 70 finales no existía en España, se veía como subversiva, ¿no? Y nosotros prácticamente inauguramos la facultad con profesionales que venían de fuera de la península, etcétera. Y bueno, yo de hecho me doctoré en ciencias políticas, económicas y comerciales. Es decir, pero luego ya entramos de profesores en la Facultad de Sociología y ahí hemos hecho la carrera, años 80, 90 y ya en este siglo. Bueno, en los años 80 y a principios de los 90, ahí fue interesante 2 cosas, creo yo. Una es una universidad pública grande que nos permitía hacer bastante investigación, digamos, en los barrios periféricos de Madrid, o incluso hacer viajes porque claro, yo trabajaba en un departamento que se llamaba Ecología Humana y Población. Por lo tanto, tenía todos los aspectos de territorio, sociología urbana, sociología rural, ambiental,
Y todo esto siempre lo vinculamos con movimientos sociales, porque de alguna manera seguíamos vinculados a los movimientos sociales, tanto de Madrid como los periféricos y ya también de todo el Estado, ¿no? Entonces, ahí pudimos avanzar bastante en algunas investigaciones. Y hubo la casualidad, a finales de los 80, de poder hacer una investigación en 28 barrios al mismo tiempo de Madrid, la mayor operación de vivienda alternativa de Europa, y eso lo aprovechamos muy bien y ahí empezamos a ensayar una nueva metodología que llamamos de redes sociales, en donde lo importante era cómo la gente se autoorganiza, no de forma, digamos, político-electoral, sino cómo la gente se autoorganiza, pues, para tener vivienda o para hacer teatro en la calle o para hacer las fiestas del barrio, del pueblo, etc. Bueno, creamos un buen equipo con exalumnos de la facultad, con algún alumno también, y nos fuimos a esos 28 barrios. Bueno, pero al año siguiente tuvimos la oportunidad, ya 89-90, en América Latina, de poder entrar a hacer una investigación semejante. Y bueno, y la hicimos, ¿no? La hicimos primero en Bogotá y en Caracas, después en Lima y en Santiago, y finalmente en Buenos Aires y Salvador de Bahía. Bueno, ciudades muy dispersas y muy diferentes entre sí, se dice América Latina. Bueno, América Latina tiene una gran diversidad, ¿no? El Cono Sur y el Caribe, Brasil y los Andes, etcétera, ¿no? Y aplicamos la misma metodología y nos fue bien, la verdad. Investigación muy vinculada con esos grupos y colectivos que hacen cosas, realmente hacen cosas en los barrios, tanto en los barrios, digamos, centrales como pueden ser en los barrios periféricos, ¿no? Barrios de nueva creación y barrios antiguos, etcétera. Y cómo la gente se organiza y la gente tiene, ahora se le llama resiliencia, ¿no? Ante las dificultades que tiene la gente, cómo la gente tiene creatividad. Es decir, ahí descubrimos un concepto creatividad social, tanto porque se hace socialmente como se hace para el resto de la comunidad, para una intencionalidad social, pero no vinculada a los partidos ni vinculadas a una iglesia. Bueno, cada uno tiene su ideología o su religión, ¿verdad? Pero por encima de eso, ¿no? Entonces nos pareció muy interesante toda esta lógica, ¿no? Y ahí recuperábamos tanto autores europeos como autores latinoamericanos, ¿no? Claro, por ahí ya empezaron a aparecer, por citarles más, los latinoamericanos, que a mí me parece que tienen mucha creatividad, aunque no tienen tantas oportunidades de publicar como en Europa, como en Norteamérica, ¿no? Nos pareció interesantísimo Falsborda, Orlando Falsborda, de Colombia, patriarca de la investigación-acción participativa, una de las grandes aportaciones que América Latina ha hecho a las ciencias sociales. Nos pareció interesantísimo, por supuesto, Paulo Freire, también en ese sentido, el brasileño que también tuvo que salir por causas de la dictadura de Brasil y que toda la educación popular la fue desarrollando, etcétera. Y luego sus continuadores, ¿no? Con Carlos Núñez en México, Jara en la actual Costa Rica, etcétera, ¿no? Bueno, una serie de gente y también, bueno, de todas partes, ¿no? Gente que ha trabajado en temas de economía alternativa, en caso de Argentina con José Luis Corallo o Marcos Arruda en Brasil o yo qué sé, en México González Casanova o en Chile también, pues cantidad de buenos profesionales con los que hemos estado aprendiendo, ¿no? Bueno, esto nos obligó un poco también, aparte de probar nuestra metodología en estos casos, ¿no? Nos obligó a hacer una buena red, de profesionales preocupados por las cuestiones sociales, de cambios, no tanto en la universidad, o no solo en la universidad, sino de todo fuera de la universidad. De ahí que la vinculación con extensión, que aquí en España prácticamente no existe como tal,
pero luego les puedo contar que hay experiencias interesantes que no se llaman extensión, ¿verdad? Pero la vinculación de investigación con extensión o de extensión con vinculación nos parecía central. A todos los que les estoy comentando y les estoy diciendo, Hugo Zemelman o no sé quién más, es decir, por Arturo Escobar, bueno, que está en Estados Unidos, pero que es colombiano, Lander, Alberto Acosta en Ecuador, etc. Es decir, a mí me parece que todos esos contactos fueron muy fructíferos. Bueno, el asunto es que ya en los años 90 nos decidimos a lanzar también acá en Madrid, en España y en general en Europa, una propuesta de, luego le hemos llamado al final sociopraxis, que es ¿qué? Pues una especie de metodología participativa donde estudiantes y profesores, grupos activos, grupos motores de barrios, conjuntamente, e incluso algunos profesionales de barrios o de pueblos vinculados a la administración, por ejemplo, a las intendencias o los ayuntamientos, diseñamos un plan conjunto que tiene que tener una finalidad operativa. Al cabo de un año hay que empezar a dar resultados y al cabo de 2 años eso tiene que estar en marcha. Pero lo hacemos conjuntamente, lo diseñamos no mandando a los estudiantes y desentendiéndonos de ellos, ¿no? Ni que estas administraciones, por ejemplo, municipales, le den dinero a los cursos para poder pagar tutores y para poder bajar el precio de la matrícula, sino diseñándolo, desde el diseño hasta la evaluación final. Y no solamente lo hemos hecho aquí, es decir, a través de un máster que empezó en mitad de los años 90, duró 17 años, prácticamente hasta hace una década, y ahí han pasado cientos de personas que se han formado así. Y a mí me parece un ejemplo bueno. No le llamamos extensión porque no existe esa palabra de forma tan común acá en Europa, pero era un ejemplo de extensión. De hecho, me llevaron una ocasión a Montevideo para que diera una conferencia en una red de extensionistas de América Latina sobre este tipo de procesos. Bueno, porque al final a un municipio le puede interesar, creo yo, el colaborar con una universidad. Finalmente son, como dice José Luis Corallo a veces, 2 grandes empresas públicas, las dos, el municipio obviamente es público, y las universidades públicas, cuando lo son de verdad, efectivamente también lo es, que son las 2 grandes empresas muchas veces de la ciudad, más incluso que tienen más trabajadores y más gente a la que llegan con sus servicios que cualquier otra empresa urbana. Entonces, si los 2 se ponen de acuerdo y además tanto la universidad pública como la municipalidad, la intendencia, meten ahí a sistemas de ONGs, asociaciones de barrio, fundaciones, no sé qué, etcétera, con intereses específicos de hacer una política social, temas ecológicos o en temas sociales, en temas de transporte, en temas de lo que sea, ¿no? Jóvenes, mujeres, etcétera. Bueno, se está creando no solamente una economía pública importante, con programas públicos importantes, sino además un ejemplo de que, bueno, lo público puede ser más democrático, y no solamente más democrático electoral, que ya lo es el municipio, ¿no? Normalmente, sino democrático participativo. Es decir, que tanto los técnicos, sean privados de la universidad o donde sea, como la gente que está en los barrios o los propios estudiantes, podemos establecer un sistema de colaboración autoorganizado y, por lo tanto, democracia participativa que metemos dentro de esa política pública local, que a mí me parece muy interesante, que ha tenido buenos resultados
tanto en el sur de Europa por lo menos, recuerdo casos de Italia y casos también aquí en España, como en América Latina, ¿no? En los países que antes estaba comentando por los que estuvimos. Bueno, este máster que duró 17 años en el caso de Madrid, bueno, se replicó porque tenía éxito, digamos, en varias otras universidades. Primero en Barcelona, después en Sevilla, en la Universidad de La Laguna en las Canarias, en Bilbao, etc. Y en América Latina también estuvo presente como concursos específicos que duraban año y medio, 2 años, ¿verdad? En Ecuador, en Perú, en Chile y en otros sitios como Uruguay, Venezuela, Brasil, México. Lo que hicimos fue versiones un poco más reducidas, que llamamos escuelas de ciudadanía. Bueno, nosotros tenemos, si visitan ustedes la Fundación CREASBI, tenemos una serie de videos, que unos 10, una cosa así, en los cuales hay uno de ellos que pone formación o autoformación con la metodología CIMAS, que es una red, la red CIMAS en la que yo pertenezco. Y ahí ustedes, bueno, pueden, si quieren, ver cómo lo hacemos de una manera o de otra, ¿no? Bueno, sobre formación, yo les diría que eso han sido las 3 etapas más importantes. Ahora ya estoy jubilado, ya soy profesor honorífico, es decir, que sigo haciendo cosas y tengo un despacho en la facultad, pero no me pagan. Pero, bueno, como le llaman a uno de distintos sitios del mundo, pues uno atiende de alguna manera a la gente que le está solicitando, ¿no? Y bueno, ahora estamos casi a 2 webinars de estas por semana, sobre todo con América Latina, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Bueno, la última ha sido Claxo. Con Claxo tenemos una muy buena relación porque tenemos una red, la red Sentipensante, de unas 100 y pico personas de América Latina que hacemos metodologías participativas, ¿no? Y que yo estoy muy contento con ella. Vamos, me parece que ese ha sido uno de los grandes saltos que hemos podido hacer en los 2 o 3 últimos años, ya de jubilado. Y Claxo nos ha organizado un seminario que estamos ahora acabando ya, de 3 meses. Se han apuntado unas 140 y no sé qué personas y bueno, hasta ahora los resultados parece que van bien, pero igual, fíjense que es por internet, es virtual, pero con prácticas semirreales, ¿no? Claro, tenemos 140 de todos los países latinoamericanos, algunos de Estados Unidos, del norte de Europa, del sur de Europa, etcétera, y para que puedan hacer prácticas juntos es casi imposible. Y sin embargo, al aplicar los conocimientos a sus prácticas locales en cada ciudad, en cada territorio donde están, nos cuentan que eso es lo más interesante, más que nuestras clases virtuales, digamos, ¿sí? Nuestras clases virtuales retroalimentan lo que estas personas, estas 140 personas, tienen de experiencias en su vinculación, yo qué sé, con una asociación, con una ONG, con una cooperativa, con una intendencia, con, no sé, una empresa pequeña o una red de producción agroecológica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que por ahí a nosotros nos parece que hay un futuro importante para decir, con todo esto. No sé, me estoy alargando, quizás haya otras preguntas que quisieran formular. Profesor. Muchas gracias por su respuesta y por contarnos su experiencia. Le voy a hacer una pregunta que tal vez parece un poco ingenua, aunque la ingenuidad muchas veces, bueno, está mal vista, pero es algo que nos permite sorprendernos ante cosas nuevas. Pero bueno, tiene que ver con por qué es importante que existan las universidades públicas en sociedades democráticas, si usted cree que es importante. ¿Qué significa la universidad pública en su país? Es decir, ¿qué representaciones existen acerca de la universidad pública socialmente en la sociedad para los diferentes actores? Bueno, son 2 preguntas muy conectadas. La primera es que la universidad pública
con todo lo que tiene de burocrática, y yo pertenecía y de alguna manera pertenezco a una de las más burocráticas que hay, sin duda, pero al final tiene unos intereses públicos, o sea, y tiene la obligación de ser democrática. Las privadas no tienen ninguna obligación de ser democrática y al menos aquí en España no lo son. Es decir, sí conozco algunas de América Latina vinculadas a instituciones, alguna de tipo religioso, que sí, por razones ideológicas, digamos, de ese progresismo de la teología de la liberación, cosas semejantes, sí han hecho intentos muy saludables de democratizarlas, pero pocas. Y de luego en España, me atrevo a decir, ninguna. Es decir, y además aquí en España la universidad privada contaría con los dedos de la mano 3 universidades que puedan tener buen prestigio. El resto, privadas, no tienen el prestigio que tienen las públicas, entre otras cosas, porque se han tenido que alimentar muchas veces de los profesores de la pública que los llevan a la privada para que hagan como una segunda docencia, pero la carrera profesional de un catedrático, profesor titular, etcétera, en la pública, sigue estando mucho más reconocida que en la privada aquí en España, sin duda, y creo que además en muchos otros lugares de Europa, ¿no? Es decir, que las universidades públicas ahí sí se han ganado un prestigio grande, digamos. Al decirle de alguna manera, de mis hijos, alguno que no era tan buen estudiante tuvo que ir a la privada porque, me explico, es como la opción 2 para un buen estudiante, ¿no? Es decir, que en ese sentido, en el caso español me parece que es claro, y por razones de calidad y también por razones digamos, no me imagino una universidad privada haciendo presupuestos participativos, por ejemplo, ¿no? Porque ahí hay una gente que ha invertido un dinero y que quiere recuperar un dinero. Y no me imagino una universidad privada perdiendo dinero. Sin embargo, las universidades públicas de vez en cuando se meten en perder dinero porque tienen detrás el respaldo posiblemente del Estado o, en el caso español, de las autonomías, de los gobiernos autonómicos regionales. Por cierto, los gobiernos autonómicos regionales en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, en Madrid, etcétera, las grandes autonomías, las que tienen más dinero, más plata, han montado universidades públicas muy buenas, de las mejores, con mayor prestigio en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, hay alguna que sale mal, ¿no? También, es decir, estoy recordando una que le llaman la Rey Juan Carlos, que salió bastante mal. Pero bueno, eso fue, creo yo, permítanme la broma, por haberle puesto ese nombre. Que como el rey no salió mal, pues ahora también es universidad. Pero bueno, dentro incluso de esa universidad, que fue una universidad honradamente no muy bien montada, sin embargo hay grandes profesionales. Por ejemplo, en comunicación y en políticas públicas tenemos buenos profesionales. Es decir, que incluso en las peores de las públicas, digamos, hay una diferencia grande con las privadas, ¿no? Es decir, y eso lo uniría también con lo que decía antes, es decir, una universidad pública en una de nuestras ciudades, incluso en Rosario seguramente, y en otros sitios, es una de las grandes empresas en el sentido económico, en el sentido del número de profesores, de generar conocimiento, de número de estudiantes, etcétera, que mueven la vida cultural y económica, ojo, y económica de una ciudad, ¿no? Entonces esto es muy importante, porque además se pueden hacer, hombre, unas avanzan más y otras avanzan menos en la cuestión, vamos a llamar, de organización interna. Y ahí la organización interna me parece muy importante. Yo sé que varias universidades argentinas, o algunas, hacen presupuestos participativos y entiendo que la de Rosario es una de ellas, pionera. Nosotros en la Universidad Complutense, precisamente con otro compañero, Javier Garrido, que estuvo de vicerrector y que era del mismo grupo nuestro, digamos, de la red CIMAS, lanzamos también los presupuestos participativos
para, sobre todo en temas ambientales, ¿no? En cambiar sistemas de iluminación en la universidad, en cambiar huertos urbanos y actividades agroecológicas en la universidad, los sistemas de calefacción, por ejemplo, el sistema de las concesiones a los bares para que la comida sea de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Obras que son necesarias y participa un número importante. Fíjense que al mismo tiempo que el municipio de Madrid estaba haciendo presupuestos participativos y alcanzaba, pues bueno, que varios miles de personas participaran, en la Complutense le superamos, ¿no? Bueno, claro, es más fácil, sobre todo en facultades como ciencias políticas, sociología, trabajo social, pero también en ciencias físicas, en biológicas y en todas las de la naturaleza, claro. La gente participó mucho con grupos muy activos en los presupuestos participativos, lo cual implica una democratización muy interesante de la universidad, ¿no? Una democratización no solo por elegir al rector o elegir a los decanos o elegir, no, sino por es decir, por crear grupos mixtos de profesores, alumnos y personal no docente, personal de oficinas o personal de reparaciones de los edificios, trabajando conjuntamente en la mejora ambiental, por ejemplo, de los campus me parece que son ejercicios de democracia que van más allá de lo electoral, que van más allá de la colaboración, como diría yo, por consenso, por trabajo entre técnicos y gente y usuarios, ¿no? De cómo eso se puede ir mejorando y me parece una oferta muy posible en todas las universidades públicas. Y bueno, yo animaría, por supuesto, a esto. Incluso, fíjense, otro programa muy interesante de las universidades públicas. Hace poco a la Complutense, ¿no? A la facultad donde yo estaba, llegan los que venden ahora energía solar, ¿no? Las grandes compañías multinacionales que ya se han dado cuenta que el petróleo no va y que sí es la energía solar la que va. Oiga, les pongo todos los techos de sus facultades llenos de paneles solares y se los dejo durante 15 años y no sé qué, y a partir de ahí nosotros empezamos a quedarnos con los beneficios y esto. Claro, esto de universidad privada a empresa privada de gran capital, pues es un negocio mutuo, ¿verdad? Pero en la pública no. Oiga, en la pública reaccionamos y dijimos, no, pero oiga, ¿cómo va a ser esto? Aquí hay cooperativas de gente que no son del gran capital, que hacen el mismo servicio y que no vienen a lucrar, sino que vienen a generar una campaña pública porque la energía alternativa, la energía limpia, la energía solar, se difunda y que meten a los estudiantes en educación para hacer esto. Es decir, para que aprendan, bueno, cómo se montan los paneles solares, ¿no? Y qué beneficios tienen eso. Y cómo además, si eso se conecta con los coches eléctricos que están todo el día parados en la facultad, se están cargando gratuitamente no de combustible, sino de electricidad, ¿no? Es decir, que hay una serie fíjense que además todo lo que se genera en fin de semana, que no está la universidad abierta, o en vacaciones, todo eso contribuye a meter energía gratis al sistema público de energía. Es decir, que son beneficios de una política pública. Entonces, esto lo puede y lo debe hacer por ejemplo, nosotros lo ensayamos cuando yo estuve 2 años en el Ecuador, lo ensayamos también en Ecuador, en la Universidad de Cuenca. No sé ahora cómo va el proceso ese, pero se planteó en esos mismos términos, ¿no? No es una cuestión de ser europeos o ser latinoamericanos, es una cuestión de que ya la energía solar, por ejemplo, es una cosa que va a democratizar o puede democratizar la energía si las intendencias, las universidades, etcétera, nos ponemos en esa línea, ¿no? No sé si le estoy contestando, pero sí, por ahí va. Profesor, por ahí va. Me quedé pensando cuando usted comentó el ejemplo de su hijo y de tener que ir a la universidad privada y la universidad pública y la universidad privada.
Y le quería preguntar cómo se vive en España bueno, y lo que usted conoce de Europa en general, el ingreso en la universidad. Si hay algún debate sobre el ingreso en la universidad pública con respecto a la consideración de la educación superior como un derecho humano, en el cual, por ejemplo, en Europa, yo conozco el caso de Portugal, no sé, en España, se ingresa por promedios de las escuelas secundarias de cada estudiante. Sí. Y sí, mi pregunta va por el lado de si hay algún debate con respecto a eso, porque, por ejemplo, ciertos actores sociales o estudiantes de barrios populares tendrán tal vez una baja o menor calidad en su educación secundaria, lo que les daría menos posibilidades para entrar en la universidad y, bueno, una especie de círculo vicioso, algo de lo que ocurre también en Brasil, ¿no? Que las élites terminan estando en las universidades públicas. Y bueno, por ahí va mi reflexión, mi pedido de reflexión sobre el tema. Bueno, aquí el debate está, efectivamente, cuál es el porcentaje de los estudios previos a la universidad y cuál es el tipo de examen de entrada en la universidad. Que también se hace un examen que cambia todos los años. Yo la verdad que ya me perdí. Hace tanto tiempo que ya no estoy en esa, ¿no? Pero hay como una prueba selectiva para entrar y depende del puntaje que uno alcanza entre unas cifras y otras, uno puede acceder a medicina o a ingeniería, a matemáticas, a sociología, etcétera, porque en cada facultad exigen un puntaje diferente. Entonces, uno hace primera opción, segunda opción, tercera opción y depende del puntaje. Cuando se cubre el cupo, pues uno pasa a la otra opción, ¿no? Realmente eso es un problema y sigue habiendo ese debate, ¿no? O sea, no creo que esté resuelto. Cada ministro que llega, pues casi que lo cambia, ¿no? Ahora, de todas formas, eso respecto de las élites tiene su... Es decir, las élites, al menos acá, si pueden, se pagan unos estudios en Estados Unidos o en otros lugares, en determinadas universidades privadas o públicos, pero de prestigio internacional. Es decir, yo creo que en la universidad pública española sí está entrando un número bastante grande de gente, digamos, más de la que luego tiene trabajo a la hora de salir, por cierto. Salen relativamente bien preparados. De hecho, ahora mismo pues, la mayoría de mis alumnos han tenido que irse por la crisis económica española a Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, y están encontrando mejores puestos de trabajo allá que en España. Es decir, y se han formado en la universidad pública y no pocos, vamos, vienen de sectores, de barrios populares donde precisamente hemos investigado y hemos trabajado, etcétera. Es decir, por ahí, yo el salto grande lo veo con ese otro nivel internacional de élites globales, no de élites locales, digamos, ¿no? Sino de aquellos que se están formando para dominar en las grandes empresas y el gran mundo de la globalización. Y esos se van de Argentina, se van de España y se van de todos los lugares, ¿no? Eso es uno de los retos por donde a mí me parece más peligroso esto. Ahora, si hay una buena universidad pública, buena, quiere decir, suficientemente buena, ¿no? Yo creo que la gente, claro, si no se convierte en una cosa meramente, digamos, es decir, que muchas públicas se privatizan, de hecho, porque empiezan a cobrar y a copiar los esquemas. No, es que la universidad pública es una inversión del Estado que quiere tener sus propios cuadros, que quiere tener su propia gente preparada en todos los dominios, ¿no? Ahora con lo del COVID, ¿no? Pues claro, la universidad
Dependemos de las farmacéuticas para que formen a su gente y para que luego las vacunas nos las puedan vender al precio que quieran a los estados y a la gente. O la universidad pública tiene capacidad y buenos laboratorios para responder ante el COVID y hacer unas buenas vacunas, no solamente vacunas, sino estudios preventivos también, que son los que necesitamos más que vacunas. Estudios preventivos y vacunas para que al Estado le salga barato, para que a la población le salga bien y para que se pueda cuidar la salud colectiva de toda la población. A mí me parece que esa inversión, claro, no estar mirando solamente esa privatización. Por ejemplo, los másteres se están disparando a unos precios increíbles de miles y miles de euros, tanto en México como en España, como en otros sitios donde yo conozco. Y, sin embargo, los doctorados se mantienen, al menos aquí en España, relativamente baratos. Bueno, pues yo creo que ahí hay un debate interesante en donde yo pienso que la universidad tiene que cambiar mucho, y no solamente por esta globalización de eso, sino por Internet, por el conocimiento a través de las redes digitales. Y el COVID ahora nos va a venir muy bien. Perdón, porque sé que hay muertos y en España ahora hay un repunte de muchos muertos. Pero la universidad, yo creo que le puede venir bien a la universidad el COVID y el uso más intensivo de Internet. Muchos de los cursos en los que yo participo, y este que les contaba de Claxo, pero recuerdo uno muy bueno de agroecología en Andalucía, en el que yo también estaba participando, que el sistema era muy bueno. Es decir, uno, durante 3 meses, por Internet, desde su localidad, fuera en Argentina, en Brasil, en México o en Italia, uno entra y va agarrando todos los conocimientos básicos por Internet, con buenos profesores y buenos tutores en Internet. Muy bien. Después, hay una etapa, 2, 3 meses también, presenciales, en donde uno, todas las dudas y todo lo que le ha venido metiendo de forma digital, la puede consultar con esos maestros, pero ya presencialmente. Y finalmente hay una etapa de 6 meses o de no sé qué, en donde uno regresa a su localidad y ahí uno pone en práctica todo eso. Pone en práctica trabajo de campo, en este caso que era agroecología, obviamente en zonas rurales, bueno, en huertos urbanos o en cosas de este tipo, ¿no? Total, al cabo de 1 año aproximadamente, puede ser algo menos, puede ser año y medio, uno acaba haciendo una gran especialización y la parte presencial han sido 3 meses del año y medio. Nosotros tenemos un sistema, este que les contaba, de escuelas de ciudadanía, que nos da buen resultado, que es, vamos a un lugar, estamos trabajando una semana o 15 días, en México estoy recordando, con ingenieros forestales en cuencas hidrográficas durante 2 semanas, 15 días, allí trabajando a fondo, cómo se trabaja en cada cuenca hidrográfica, con los campesinos, con los visitantes, con el turismo comunitario, con ta. Bueno, después ellos hacen sus prácticas y al cabo de un tiempo, pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, X tiempo, volvemos a tener otra sesión presencial. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, pues las dudas se consultan por Internet. Ya nos conocemos, ya sabemos por Internet, porque no es lo mismo trabajar por Internet sin conocerse que habiéndose conocido previamente, aunque solo sea unos días o unas semanas. Entonces, yo creo que la combinación semipresencial, y claro, cada disciplina necesitará una forma semipresencial, es un reto importante que hay que activar. Y el que no haya tanta aula, bueno, pues puede ser una forma de que no haya clases magistrales tan pesadas para los estudiantes. O sea que a mí no me parece. Otra cosa es que haya talleres, reuniones, tutorías, etcétera, con grupos pequeños. Claro, en un grupo pequeño uno
puede... fíjese, le voy a hablar mal de mi docencia en esos 17 años de máster. Al final del curso, ¿cuál era la evaluación? La gente decía, y tenía razón, hemos aprendido más en un grupo de prácticas con un tutor o tutora que con las clases de ustedes. Las clases de ustedes, las clases mías, claro, les metían interrogantes, les metían preguntas, consultaban mis libros, consultaban mis vídeos. Bien, pero eso no les resolvía el problema. Les inquietaba, sin duda, porque también era nuestra función. Pero cuando iban a campo y comprobaban en campo con su vivencia qué es lo que pasaba, entonces aprendían. Y ellos decían, al final hemos aprendido ahí. Es decir, al final hemos entendido toda la lógica de lo que ustedes nos querían decir en teoría cuando la hemos podido aplicar. Claro, y esto le pasa en ciencias naturales a la gente que está en un laboratorio químico, físico, lo que sea, la gente que está en campo con agroecología o con temas forestales o con temas de ese tipo, la gente que está en arquitectura o la gente que está en ciencias sociales, en antropología, en sociología, en periodismo, en lo que sea, ¿no? En comunicación. Es decir, o en arte. Bueno, ustedes que son de arte, ¿no? Pues si no se practica en el arte, ¿cómo se explica el arte de forma teórica, ¿no? No lo entiendo, ¿no? Es decir, la vieja universidad tiene que cambiar en todo esto, ¿no? Y la universidad pública en esto debería intentarlo con aliados naturales que tiene en su propia localidad, en su propia región. Con las intendencias, con las ONGs, con las fundaciones, con los grupos vecinales, con sistemas cooperativos, yo qué sé. Hay todo un mundo por hacer ese tipo de prácticas. No sé si vamos bien. Vamos perfecto, muchas gracias. Usted, como debe de saber bien, por un lado, digamos, usted hablaba de universidad pública, de los intereses públicos de la universidad, y por otro lado también, ¿no? Siempre están los intereses del mercado ahí intentando, ¿no? Orientar la formación de profesionales, etcétera. Nosotros, bueno, siempre pensamos en esa tensión y queríamos preguntarle, a partir de su experiencia en las escuelas de ciudadanía, a partir de esta idea de formación, acción en municipios, barrios y cooperativas en América Latina y en el sur de Europa, bueno, por un lado que profundice, ¿no? un poco más la narración sobre esas experiencias, y también queríamos preguntarle cómo eso de algún modo puede oponerse o resistir a estos intentos de imposición del mercado en la formación de profesionales. Supongo que mostrando que los profesionales que salen de este tipo de educación no son niños de colegio, sino que son profesionales que se han curtido acompañados por gente de prácticas, ¿no? Algo así ya ha hecho en Alemania, creo que fue donde se lo lanzaron más, eso que llaman la educación dual, ¿no? Es decir, bueno, universidades que se vinculan directamente con empresas. Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque la empresa lo que necesita, a ver, no es tanto gente, la empresa privada, la empresa capitalista, no necesita tanta gente solo obediente que haga tareas rutinarias. Eso ya empiezan a hacerlo mejor las máquinas, ¿no? Sino que lo que necesita es gente con una capacidad de cierta creatividad, de improvisación, de saberse enfrentar a problemas que le surgen no esperados y actuar con resiliencia, etcétera, ¿no? Entonces, en eso es en lo que hay que formar, más que en contenidos así memorísticos y en exámenes de saberse todos los huesos del cuerpo,
o toda la nomenclatura de bichos que hay en una zona, ¿no? Es decir, yo creo que la empresa privada como la pública, obviamente. ¿Por qué? Porque están cambiando los tiempos a tanta velocidad, ¿verdad?, que hace falta gente mucho más flexible, que con capacidad de responder a nuevos retos y a estar en un proceso de investigación, acción continua. Claro, si uno aprende la investigación, acción ya desde que entra en primero o en segundo de carrera universitaria, pues tiene muchas más garantías para cualquier puesto de trabajo, sea en la privada o sea, entiendo yo, en la pública, o al menos debería ser así. Y posiblemente la privada muchas veces ahí es más astuta que las instituciones públicas. Es decir, que la privada sí busca más claramente esos perfiles, llamémosle de profesionales, responsables, creativos, innovadores, etcétera, que la propia pública. La pública todavía es muy antigua, digo, la administración pública, ¿no? Y yo creo que ahí el esfuerzo no es solo de la universidad pública, sino también de las administraciones públicas, de ser capaces de abrir estos campos. Claro, por eso yo antes incidía en esta colaboración público-social, digamos, entre intendencias, por ejemplo, y universidades. Si ustedes estudian, fíjense, es una cosa antigua, no es una cosa que yo me esté inventando. En la tercera Italia, en la zona central de la Toscana, la Emilia-Romagna, etcétera, toda esta zona, la colaboración entre universidades y municipios progresistas, de izquierdas, etcétera, que abundaban allá en los años 60 por allá, bueno, hizo que aquello se desarrollara a un nivel altísimo, más que el triángulo famoso de Milán y Torino y Génova, ¿no? Y que tuviera una personalidad propia, pero era pública, basada en propuestas de este tipo, ¿no? Por eso insisto en eso. Claro, ahí se tienen que educar las dos partes. Las municipalidades se tienen que abrir más y las universidades se tienen que abrir más también, es decir, en ese sentido, ¿no? Pero en ese sentido, claro, siempre hay el riesgo obvio de alguna empresa internacional de gran capital, ¿no?, que se lleve, como está pasando ahora aquí en España, ya les dije al principio, que se lleve a la gente, pues, yo sé, a Nueva York, a Londres y a Los Ángeles, ¿no?, a Frankfurt. Es decir, y que muchos compañeros, pues, exalumnos míos, pues estén por allá buscando. Pero eso tiene que ver también no solamente con que el capital es listo, sino tiene que ver también con que las administraciones públicas a veces son un poco lentas, por no llamarle expresiones peores. Es decir, que no saben aprovechar esta inercia que se podría estar generando ya para que todos estos buenos... Porque claro, el profesional bueno llega un momento en que se mueve por el dinero, sin duda, como todos los profesionales, pero también por el proyecto. Si le ofrecen un buen proyecto en su localidad, en su región, en su país, bueno, a lo mejor no gana tanto como en otro lugar, pero está en su proyecto, en el proyecto que él quiere realizar, ¿no? Y ahí es el elemento diferencial económico que uno tiene que poner en marcha. En Ecuador, yo he estado como profesor Prometeo en los tiempos de Correa, 2 años y pico, vamos, en Ecuador colaborando. Y una experiencia bien interesante fue con un banco. Fíjense, entidad financiera por antonomasia, ¿verdad? Una caja de ahorros cooperativa que yo en el año 2000, 2001, 2002 la dejé en un valle con un dinero pequeño y que ahora es una de las grandes entidades financieras del sur de Ecuador, la cooperativa Jardín Azuayo. ¿Y qué es lo que hizo crecer eso? Bueno, pues que unos cuantos profesionales de la economía de la Universidad de Cuenca, se juntaron con un cura progresista, montaron la cooperativa y en vez de repartir el dinero, hacerlo de forma clientelar,
o meterlo en bolsa para ganar dinero, hicieron el elemento diferencial. Miren, nosotros somos una banca, por llamarla entre comillas, ética, somos una banca que ayudamos a los que no puede de ninguna manera acceder a un crédito. Bueno, yo les dejé con 300 y pico mil socios hace unos años y creo que deben estar ya por el 500.000 de socios cooperativistas con una estructura democrática participativa en una cooperativa de crédito, que reciben, claro, la confianza que eso le da a la gente que no es tonta, es, miren, me dan unos buenos resultados económicos porcentuales con el dinero que yo tengo allí, pero además tengo la seguridad que los emigrantes ecuatorianos que están en Estados Unidos o que están en España mandan el dinero ahí y lo tienen seguro, no lo tienen al albur de lo que pueda pasar con las finanzas internacionales de algún especulador que sabe Dios dónde acaba el dinero. Es decir, que a mí me parece que hay algunos elementos diferenciales de lo público, y fíjese que ahora estoy hablando de lo público cooperativo, no de lo público estatal, que en estos momentos de crisis pueden tener chance, pueden tener relativo éxito, digamos, si se saben hacer, claro, si se genera la confianza suficiente entre los profesionales de la universidad, etcétera. Yo cuando voy a Ecuador ahora, pues esta cooperativa apoya a la administración pública, a la universidad pública, y dice, oiga, voy a pagarle que estos profesores vengan aquí para formar gente en esta otra forma de hacerlo público. No sé, son historias ahí que me parece que son interesantes, que desde lo público lo reivindiquemos, digamos, y entremos en competencia con lo privado. Quizás no podemos competir en tener tantos recursos económicos de entrada, pero hay otros elementos que pueden incidir en lo económico sin que sea solo tener capital, tener capital, tener capital. Bueno, hay también éticas y hay también el estar en el proyecto que a uno le gusta estar, ¿no? Y que tenga una democracia interna, una autoorganización, que te ves bien con los compañeros, que tus ideas se tienen en cuenta. Y no solamente es que la administración pública es muy jerárquica y muy burocrática. Oiga, y las grandes transnacionales son tan jerárquicas y tan burocráticas y le explotan a usted tanto o más. O sea, no me venga usted con ese cuento. Es decir, quizás en unidades más pequeñas, públicas y públicas mixtas, digamos, en este sentido que yo estoy explicando, me parece a mí que uno puede realizarse mejor. Yo por lo menos me he realizado mejor, tanto en España como en América Latina, en los proyectos que hemos desarrollado, y con la gente con la que me encuentro veo que también, sí. Pero sí, eso necesita una apuesta fuerte de renovación de la universidad pública y de las administraciones públicas. Gracias, profesor. Para terminar, usted ya nos habló un poco de la pandemia, pero queríamos pedir una reflexión sobre cuáles fueron los retos que implicó la irrupción de la pandemia, principalmente para las universidades, para la universidad en la cual usted conoce y se desempeñó como docente, para la docencia, pero también para, si pensamos la docencia en este contexto de acción-extensión, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos? Por un lado esa pregunta, y por otro, si hubo o hay problemáticas y falencias que la pandemia deja en evidencia, pero que son problemáticas y falencias que la universidad, la educación superior ya traía y que esto las viene a acentuar. Sí, yo creo que en ese sentido, bueno, por supuesto, para empezar por lo más fácil, en el curso de Claxon no nos ha creado ningún problema porque era todo virtual. Entonces, sí que algunos muchachos y muchachas de los que tenían que hacer trabajo de campo, pues han tenido sus dificultades, obviamente. Pero bueno, algunas más, pero no muchas más de las que uno tiene cuando va a hacer trabajo de campo. Es decir, que ahora vas con la cara tapada. Pero para hacer una reunión con 7 o 8 personas de un grupo promotor de una cooperativa, pues uno las puede seguir haciendo. Es decir, no hay que ir con más precauciones, es evidente, hay que andar con más cuidado, hay que cuidarse el tema de las manos, etcétera, etcétera. Bien, todo esto
hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, no es el gran impedimento, me parece a mí, para eso. Lo que ha atacado más es a la clase masiva. O sea, si usted tiene una clase en la universidad con 50 o con 100 alumnos, pues claro, eso no puede funcionar. Pero ¿para qué queremos una clase masiva de 100 y 150 alumnos? Yo tengo mis dudas. ¿No será mejor que haya clases numéricamente más pequeñas y más descentralizadas y que no todo el mundo tenga que ir al mismo campus universitario? ¿Se puede distribuir a lo largo de la ciudad este tipo de experiencias? Podemos empezar a dar clases en bibliotecas, podemos dar clases de forma descentralizada en otros sitios, buena parte por internet y algunas de forma presencial. Honradamente creo que eso son retos que ya venían. Ojo, desde que internet arranca e empieza a plantearse en todo el mundo, eso hay que planteárselo así. Es que los alumnos por internet pueden saber más que los profesores. Es que piensen, yo tengo un ejemplo de Uruguay muy interesante. Saben que en Uruguay le regalaron a todos los muchachos en Uruguay una laptop de estas para que estudiaran en su casa y en sus colegios, en Paysandú, en cualquier parte del Uruguay. Y de repente los maestros empezaron a protestar porque, claro, los niños o los estudiantes por internet que sabían tanto o más que el propio maestro. Bueno, esto puede ser una desgracia visto desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista es una enorme ventaja. La curiosidad que tienen los muchachos con el sistema digital, pues es enorme, es enorme. Incluso el otro día con un profesor, no estoy hablando de la pandemia, sino del tema digital, pero es que venía de antes, ¿no? El otro día un profesor me dice, yo en clase en la universidad les iba a decir, hagan tal ejercicio. Y digo, no se lo voy a decir. Le digo, agarren el celular, el móvil, y busquen en el móvil cada uno esto y eso, una serie de conceptos y una serie de experiencias. Entonces, bueno, cada uno sacó su aparato electrónico y buscó y discutió con el que estaba al lado y con el otro y hacían pequeños grupos de 3 y 4 y luego lo pusieron en común. Oiga, ¿por qué? Porque están más motivados los muchachos y las muchachas con su celular, con su móvil, que con una clase en un aula todos escuchando una voz única. Y quieren investigar con su móvil y con sus aparatos electrónicos qué es lo que pasa en el mundo, en su disciplina y en otras disciplinas, por supuesto. Entonces, este reto venía de antes de la pandemia, creo yo. Lo que pasa es que la pandemia lo ha obligado a la fuerza. Oiga, es que tienen que hacer esto. Es que tienen que hacer esto. Entonces, en ese sentido, la pandemia viene bien. Viene bien porque fuerza a que hagamos una conjunción más armoniosa entre el uso de las tecnologías digitales, las telemáticas en general, y las experiencias propias de cada uno y de cada una. Y en vez de aquella universidad que teníamos, pues seguramente es otra universidad en la que tenemos que entrar, ¿no? En donde estas formas mixtas pues funcionen, ¿no? Es decir, ¿se tienen que ver todos en algún momento? Pues sí, con las debidas precauciones, etcétera. Pero usemos mucho más todo lo digital. A mí me parece que en ese sentido es un reto importante. Claro, para salir de la universidad y hacer experimentos en barrios, en pueblos, en no sé dónde, etcétera, en donde ya es con gente no universitaria, eso tiene otro tipo de dificultades, pero igual tenemos que empezar a pensar que vamos a vivir en un mundo donde las pandemias y las crisis de distinto tipo van a ser seguidas. Y a lo mejor nos tiene que pasar como en el siglo XVIII. Recuerdan que en el siglo XVIII tuvieron que prohibir a los embozados. ¿Los embozados quiénes eran? Gente que iba con una capa que le tapaba así.
Y que, no, es que esto puede ser para delitos y para no sé qué. Claro. Bueno, pues ahora todos vamos a ir con una mascarilla. Bueno, pues a lo mejor es eso, pero esa es la dificultad. Más si ahora están inventando unas mascarillas transparentes, ¿no? En donde se le ve la cara a la gente. Bueno, a ver, el problema no es tanto eso. A mí el problema me parece que es otro. Y ahí las universidades públicas sí tienen que intervenir con esto de la pandemia. Y ahí ya me meto en lo de la pandemia a fondo. ¿Hay que investigar la curación de la pandemia? ¿O hay que investigar prioritariamente, además de la curación, o previa a la curación, las causas de la pandemia? La salud preventiva. La salud curativa, que nos las van a poner en manos de multinacionales que nos venden unas vacunas en competición mercantil y por lo tanto caras, o a lo mejor investigar, oiga, ¿por qué en este pueblo, en esta zona, en esta edad, en este tipo de gente no han tenido pandemia? ¿O por qué tenían mejores defensas frente a las pandemias? Entonces, a lo mejor hay que investigar más en qué tipo de vida necesitamos llevar, es decir, en el sentido de alimentación, de trabajo, de estrés, etcétera, de condiciones físicas preventivas, de tal manera que llegue la gripe, o llegue el COVID, o llegue no sé qué otra cosa, y estemos prevenidos, o el cuerpo humano tenga ya sus defensas establecidas para no tener que ir a comprar vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se investiga eso? Bueno, porque no da dinero. Porque no da dinero. Porque las multinacionales no ganan con lo preventivo, sino que ganan con lo curativo. Pero ojo, estamos en universidades públicas. El dinero de las administraciones públicas, de los estados, ¿a dónde debe ir preventivamente? Y aquí hay un reto ante las pandemias, no solamente ante este, sino todas las que puedan venir, muy importante. Es decir, cómo se transmiten, etcétera, cómo las podemos... Es decir, la cultura preventiva me parece que es la clave en estos momentos desde las universidades públicas. Y si no se hace, algo malo está pasando en nuestras sociedades, porque nos estamos jugando la vida. Y no solamente en el sentido preventivo de la medicina, de las ciencias biológicas, sino en el sentido preventivo también de las demás cosas. Por ejemplo, la lógica del feminismo y de los cuidados, ¿no? Todo esto que ha lanzado ahora con tanta fuerza y con tanta razón, por otra parte, el movimiento feminista. Bueno, es que innovar en grupos de cuidado cercano, que no solamente es la familia, sino que son zonas de barrios, etcétera, y ver ahí cuáles son las mejores costumbres que comunidades enteras, y a veces esto se ha hecho más en zonas pobres que en zonas ricas, en zonas de necesidades, me contaban de Brasil, de Ecuador, de Colombia, donde sectores muy pobres que no tienen recursos y que saben que nunca van a llegar a poder comprar una vacuna, han empezado a tomar prácticas internas de su propia colectividad y a ver cómo nos prevenimos, ¿no? A ver cómo nos ayudamos económicamente también, aquellos que no tienen trabajo, etcétera. A mí me parece que hay toda una cuestión de la lógica de los cuidados preventivos ante las pandemias que también deben ser no solamente iniciados por ese tipo de grupos y comunidades, sino también por la propia universidad, ¿no? La propia universidad pública tiene que estar apoyando eso. Igual que conozco de Argentina, de los bachilleratos populares, ¿no? Que se ha extendido tanto, ¿no? Bueno, pues en cuidados populares, digamos, habría también que estar muy presentes y ver cómo funciona eso y cómo se generaliza, ¿no? Porque creo que es la mejor forma de no tener que depender de los nuevos remedios que nos van a vender para esto. No estoy en contra de las vacunas, quiero decirle, pero ojo, que lo público es lo público y el negocio privado es el negocio privado.
Profesor, muchas gracias. Me quedé pensando, esa era la última pregunta, pero me quedé pensando a partir de lo que usted comentaba, de ese vínculo que debemos fomentar o que debería ser mayor entre los municipios y las universidades. Le quería preguntar si en la Universidad Complutense de Madrid, por lo que usted conoce, ¿hay algún espacio que pueden ser órganos consultivos o consejos consultivos donde participen otros actores en la arquitectura institucional, más allá de los docentes, estudiantes o no docentes o funcionarios, no sé cómo se llaman en España, en el cual estén incluidos, aunque no tengan voto, pero que sí tengan voz, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, e incluso actores del Estado, como son los municipios? Ya. No, formalmente eso no está establecido. Vamos, sí, hay un Consejo Económico y Social, pero el Consejo Económico y Social, en mi opinión, no sé si... bueno, ya como estoy honorífico y ya no me pagan, puedo decir lo que quiera. A mí me parece que no funciona mucho, honradamente. ¿Por qué? Porque la Universidad Complutense es tan grande y ese Consejo Económico y Social es una macroestructura que tiene poco vínculo con las bases sociales de los barrios, de los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, sí existe formalmente para toda la universidad, pero no deja de ser un elemento en donde algunos empresarios, sindicales, etcétera, influyen, ¿verdad? Pero no tienen el peso sustancial en ese sentido de democracia participativa, que entiendo que está en su pregunta, o por lo menos que está en mi intención, ¿no? Me parece que sí lo hemos conseguido más en algunas facultades, donde los decanos sí han sido, la junta de facultades, etcétera, sí se han preocupado más de consultar por fuera, digamos, del entramado puramente administrativo, por fuera del organigrama, digamos, entrando más en lo que llamaríamos el sociograma, es decir, las relaciones reales, ¿no? Oiga, ustedes que entienden de paneles solares y de esto, ¿por qué no nos presentan una propuesta de esto y la construyen? O ustedes que entienden de presupuestos participativos, ¿por qué no lanzamos una propuesta de presupuesto participativo en este sentido? La máquina burocrática de esta universidad, al menos, y creo que de muchas, cuanto más grandes casi peor, no permite, no facilita, diría yo, no facilita esto que usted plantea de consejos, ¿no? Que a mí me parecería fundamental, es decir, que realmente haya consejos. Sí, nuestro máster y algunos otros, claro, sí hemos hecho convenios con municipalidades. Le pongo un ejemplo, por ejemplo. Nosotros llegamos a un municipio, a una intendencia periférica de Madrid, y le decimos, mire, si usted nos da entre 12.000 y 18.000 euros, no sé en dólares cuánto sería, nosotros le vamos a poner durante un año ahí a 5 muchachos y muchachas con un tutor y con la garantía de que va a haber un buen producto público garantizado por la Universidad Complutense. Entonces, de ese dinero que entra de la municipalidad a la Complutense, no entra a los profesores, sino que entra al dinero general de la universidad se queda de entrada con un porcentaje, no recuerdo ahora si es el 25 o el 30%, como un tercio casi del dinero. Y con los otros 2 tercios del dinero, ¿qué hacemos? Pues le bajamos la matrícula a los estudiantes, que tendrían que a la mitad más o menos, y además tenemos para pagarle como 3.000 o 4.000 euros a un tutor que acompaña a ese equipo durante todo el curso, en campo. Es decir, no que les dé clase, sino que les ayuda a resolver problemas prácticos cada semana o una cosa así. Es decir, que nosotros lo que vemos ahí es que la Universidad Complutense ingresa dinero de los municipios, los estudiantes hacen prácticas reales, con lo cual aprenden mucho más, y el municipio al final de un curso, de un año o de 2, tiene una política de cooperativas construida participadamente con la población, una política de juventud, o tiene no sé, cualquier otro sistema que nos haya demandado, ¿no? Es decir,
miren, en el barrio tal tenemos muchos conflictos, etcétera, necesitamos que vayan allí gente de trabajo social, o en tal otro sitio quisiéramos hacer un sistema de diseño participado de rutas de bicicletas y no sé qué. En fin, yo creo que se pueden hacer ese tipo de economías. De hecho, hemos hecho durante 20 años este tipo de políticas de concertación con la ciudadanía, pero no tanto a través del organigrama burocrático tradicional, sino a través de innovaciones que determinadas facultades o determinados profesores hacemos con intendencias y con colectivos sociales. Puede hacerse, quiero decir, dentro de la libertad de cátedra está el poder hacerlo e innovarlo. Y ojalá que eso se generalice, claro. Profesor, muchas gracias por su tiempo, por sus reflexiones, por contarnos su experiencia, compartirla. Nos ha dejado pensando en un montón de ejes que seguramente en algún otro momento le vamos a volver a consultar. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, siempre uno intenta a estas alturas provocar con alguna idea nueva, con alguna experiencia nueva, mayores reflexiones. Al final yo nunca les voy a poder dar ninguna solución, pero estoy seguro que ustedes con las provocaciones las transforman y les dan buen uso, porque la solución la tienen ustedes, no la tengo yo, que ya estoy para retirarme de la función universitaria. Pero muchas gracias, muy amables, he pasado un buen rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, muy amable. Nico, muy amable por participar. Emilia, un gusto. Un gusto. Saludos a los amigos de Rosario. Saludos a todas las amigas y a los amigos de Rosario.